Estoy hablando hoy sobre batallando contra los verdaderos enemigos. Y saben que al trabajar este tema, me acordé algo también gracioso, como dije al principio, algo gracioso cuando nuestros hijos estaban pequeños, pero con bastante fuerza. Nosotros acostumbrábamos a jugar peleando a la lucha libre. Los cuatro nos metíamos, obviamente sin Rocío. Rocío era quien estaba escandalizada. Dejen eso, se van a matar, se van a hacer daño. Y nosotros, ya sea en el piso, en la cama, haciendo de todo, ya ustedes saben, bien bruscos. Inclusive Loren, que es la hembrita, oye, yo le tenía miedo a Loren. Y en una ocasión estábamos reburujados en el piso y yo siento que Rafael Antonio me está haciendo cosquilla, pero fuerte por aquí, fuerte, fuerte. Y yo, suéltame, déjame, porque eran fuertes los muchachos. Y yo comienzo a pellizcar a Rafael Antonio y yo veo que él no cede. Y digo yo, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y él muerto de la risa y haciéndome cosquilla y yo privado. Hasta que de buenas a primeras descubro que él me está haciendo cosquilla a mí muy fuerte y yo estoy pellizcando a Joel. Obviamente nunca me iba a dejar y yo tuve que sacudirme así ya prácticamente vencido. Y eso me recordó cuando estaba preparando este tema, batallando contra los verdaderos enemigos, porque a veces uno está dándole a otro, pero ese no es. Entonces, aunque tú le estés dando a otro y estés pellizcando a otro, el verdadero enemigo te está haciendo daño. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, es un pasaje crucial y creo que voy a pasar varios cultos hablando de este pasaje. En el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el gran poder de Dios, dicen otras versiones. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, contra las artimañas del diablo, dicen otras versiones. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra seres humanos. No tenemos lucha contra gente iguales a nosotros, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Me encanta como lo dice otra versión, que dice que tenemos lucha contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, que dominan este mundo, que están influenciando este mundo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y de esto se trata, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Uno se pregunta, cuando uno lee un pasaje como este, ¿de qué manera afecta a la vida cristiana, a nuestro diario vivir, la enseñanza del apóstol Pablo sobre este mundo de los espíritus? Hay personas que dicen, miren, yo mejor prefiero ignorar al diablo. Si yo ignoro al diablo, él me va a ignorar a mí. No. Gran mentira. No importa que tú no creas, no importa que tú no lo enfrentes, él como quiera va a seguir con sus planos malignos hacia ti. Pero ¿cómo afecta este mundo espiritual, maligno, demoníaco? ¿Cómo afecta mi vida, mi diario vivir, mi trabajo, mi familia, mi matrimonio, la crianza de mis hijos, mis estudios? ¿De qué manera lo afecta? ¿Tiene algún tipo de incidencia? Y la otra pregunta que me hago es, ¿de qué manera la enseñanza del apóstol Pablo nos ilumina en relación a la evangelización eficaz de aquellos que están cegados a la verdad del evangelio por espíritus malignos? La Biblia habla que hay personas que el enemigo ha puesto una venda para que no crean, para que no se conviertan, para que Jesús no los salve. Entonces, hay una obra maligna
tanto sobre los cristianos, y estoy hablando esto, hermanos, no para traer temor. Nosotros tenemos la victoria, nosotros somos los vencedores. De nuestro lado está el poderoso gigante. Así que no le temas al enemigo, ¿verdad? No le temas al enemigo. Pero hay que hablar del enemigo y hay que entender sus estrategias, sus armas, cómo opera para que podamos enfrentarlos con el poder de Dios siempre. Entonces, el enemigo obra en los creyentes, ataca a los creyentes de diferentes formas, pero también ataca a los que no conocen al Señor, para que no los conozcan, para que no conozcan al Señor. Incluso en la parábola del sembrador, en Mateo 13, se dice que cuando el sembrador está regando la semilla, está sembrando la semilla, uno de esos terrenos es el terreno duro, que la semilla queda ahí a flor de piel, ahí en el camino, y vienen las aves y se la comen y se la llevan. Y dice que ese es el diablo que se lleva la semilla, que se lleva la palabra, le quita el evangelio a la gente para que no crean y para que no se salven. De modo que hay una obra, hay una operación maligna, demoníaca en el mundo que el enemigo está obrando tanto en creyentes como en no creyentes. Por eso, cuando uno lee este pasaje, lo primero que sobresale es el hecho de que estamos en una lucha. Y la lucha tiene que ver aquí con entablar un combate cuerpo a cuerpo. Ahora, ¿con quién o con quiénes es esta lucha? En el versículo 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. En otra versión dice que nuestra lucha no es con seres humanos. Nuestra lucha no es con gente. Entonces debemos entender eso de inmediato, porque muchas veces nosotros podemos estar luchando con el enemigo equivocado, como yo, pellizcando a Joel, pero ese no era. El que me estaba haciendo daño era Rafael Antonio. Entonces muchas veces uno puede estar peleando contra un jefe, contra un subalterno, un compañero de trabajo, un amigo, alguien en la familia, un vecino, pero detrás de esas personas, de esos seres humanos, puede que esté, y en muchos casos está, hay fuerzas espirituales demoníacas, de maldad. Entonces tenemos que entender quién es nuestro real y efectivo enemigo. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha es con lo que está operando en las personas. Cuando estamos entablando una lucha ahora contra la agenda LGTB, contra todo ese movimiento progresista, con los proabortos, con todo lo que se está moviendo en el mundo, con eutanasia, con todo, sabemos, como hemos dicho antes, que hay una mente maliciosa, demoníaca, malvada, que está usando a los seres humanos para sus fines, para sus propósitos. Entendemos que nuestra lucha no es con seres humanos. Nuestra batalla no es una batalla terrenal en lo natural, sino que nuestra batalla es una batalla espiritual contra fuerzas espirituales, y aquí menciona fuerzas espirituales de alto rango con seres espirituales de maldad. La Biblia nos enseña que tenemos un enemigo, que hay un adversario, alguien que está contra nosotros, tanto contra nosotros, la iglesia de Jesucristo, los cristianos, como contra los seres humanos de manera general. Satanás y sus huestes espirituales de maldad odian la creación de Dios, odian la raza humana. Y la Biblia enseña que tenemos un adversario, que tenemos un contrincante, que tenemos un enemigo. Nos odia y quiere producirnos mal. Así como Dios nos ama y quiere producirnos bien, tenemos un enemigo que tiene planes perversos, planes de maldad. Los cristianos luchamos contra una jerarquía, contra un ejército completo de seres sobrenaturales perversos. El enemigo no tiene misericordia.
que han infiltrado por completo en los cielos, están en las regiones celestes y ejercen control sobre la tierra. Su naturaleza es perversa, su encomienda también lo es, sus planes, sus propósitos, su obra tiene ese mismo carácter de odio y de maldad. Son simplemente malos, no hay otra forma de llamarlos, tanto en su esencia como en su actuación. Tú no puedes esperar misericordia, que te dé un tiempo del diablo. El diablo no anda jugando, los demonios no andan jugando. Estos enemigos, dice la Biblia, que tienen acechanzas. La palabra en griego, lo hemos dicho en otras ocasiones, es metodeía, que tiene que ver con metodología, con método, con planes, con engaño, con astucia, con artimañas. Es el arte del engaño. Por eso la idea detrás de esta palabra griega es el engaño. El apóstol Pablo nos advierte que todo el sistema de guerra del diablo contra nosotros se basa en la mentira. Todo lo que el enemigo hace, dice Jesús que él es mentiroso. Cuando él habla mentira, de suyo habla, de sí mismo habla. Por eso, cuando nosotros recibimos esos dardos de fuego del maligno y no tenemos un gran escudo de la fe, como veremos en otros cultos, las armas que nosotros tenemos, si no tenemos un gran escudo de la fe, hay escudos que eran así redondos, otros eran como rectangulares y verticales. Esos escudos que pueden detener los dardos de fuego del maligno, nosotros comenzamos a creernos las mentiras de Satanás. De que Dios me dejó, de que Dios me abandonó, que mejor es que me suicide, que ya Dios no me ama o que ya Dios no me va a perdonar, que todo va a ir de mal en peor. El enemigo se encarga de tirar sus dardos a nuestras mentes con mentiras. Y tenemos incluso que saber discernir cuando el diablo usa a una persona, El apóstol Pablo pudo discernir esto, quizás lo vamos a ver más adelante. Jesús pudo discernir esto cuando Pedro, el discípulo, el apóstol, se acercó a Jesús diciéndole, mira, no vayas a la cruz, no, que no te acontezca esto. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. El enemigo usa, obviamente, los seres humanos, pero nuestros enemigos no son los seres humanos. Entonces, Satanás tiene un método de lucha muy particular, ya que consiste en artimañas. Alguien lo define de esta manera: sus batallas son la embestida de emboscadas repentinas. Te asalta. No pelea en un campo de batalla con las normas de una lucha, de una guerra, sino que emplea el asalto súbito y el ataque astuto y feroz, principalmente cuando estamos descuidados y menos lo esperamos. Si uno va a pensar que el enemigo va a pelear con las reglas normales de una pelea, no. Él no pelea de esa manera. Él está al acecho, planificando, esperando. Por ejemplo, una persona casada, de buenas a primeras, se encuentra en el trabajo, se encuentra en un lugar con una persona del sexo opuesto que le atrae, que le agrada. ¿Ustedes se creen que eso fue casual, que eso fue fortuito? No, el enemigo lo tenía planificado para comenzar a gestar un adulterio, una fornicación, destruir un matrimonio, destruir una familia. O de buenas a primeras te van a hacer una propuesta indecorosa, una propuesta llena de engaño y de mentira. ¿Tú crees que el enemigo está improvisando? No, el enemigo lo tiene planificado de acuerdo a tu concupiscencia, de acuerdo a tus malos deseos, de acuerdo a nuestras tendencias malas. ¿Tú te crees que si a ti te gusta el alcohol, si tú vienes del mundo del alcoholismo, tú te crees que el enemigo te
te va a tentar con otra cosa que no sea el alcoholismo. No, Él va a preparar un escenario adecuado, un momento en que tú tienes un pleito en la casa, un momento en que tú tienes una frustración en el trabajo y entonces te encuentras con un amigo, te invita, vamos a un lugar, a una cena, pero en la cena ahí hay un vino y hay una bebida y hay un whisky, vamos de aquí para otro sitio. Cuando tú vienes a ver, estás enredado. Y eso no se dio de manera casual. Cuando la serpiente se acercó a Eva y le habló para que tomara de ese fruto, eso no fue casual, no fue que a él se le ocurrió ahí, no, eso estaba planificado. El enemigo no anda jugando con nosotros, el enemigo tira a matar. Lo único que él tiene, una soga que es hasta donde Dios le dé. Él no está a su libre albedrío para hacer todo lo que él quisiera hacer. Con el odio que él tiene y el poder que tiene, pudiera hacer muchísimas cosas. Pero en nosotros reside el poder de Dios. Y por eso el enemigo no arremete contra nosotros como quisiera, y porque Dios de una manera u otra lo tiene controlado. Tiene un rango de acción. Él sabe que está derrotado, sabe que va a una perdición eterna, pero mientras tanto, en este poquito de tiempo que le queda, está tratando de hacer la mayor cantidad de maldad posible. A este tipo de enemigo y a sus ejércitos es contra quienes nosotros nos enfrentamos en la batalla. Por eso, el llamado del apóstol Pablo en este pasaje es al fortalecimiento en Dios para enfrentar a las fuerzas espirituales de maldad. Esto no es a puro pecho, esto es con el poder de Dios. Por eso cuando estamos enfrentando a los proabortos, no solamente vamos a un activismo, no solamente nos preparamos con argumentos científicos, sino que también oramos, ayunamos, buscamos la presencia de Dios y estamos en oración guerreando contra esos espíritus inmundos que están operando en ese tipo de personas. Era increíble. Ahora cuando estuvimos frente al Congreso, que llegó un momento, un día en que estábamos los dos bandos, los pro vida y los pro aborto. Eso era hasta nauseabundo. Entre los pro vida orando, cantando de rodillas y con el gozo del Señor, los otros bailando palo, fiesta de gagá, de vudú, las mujeres dando golpe de barriga, algo nauseabundo. Eso solamente con tú mirarlo, ya tú te das cuenta que ahí no hay nada bueno. Es como yo digo, cuando se está anunciando y celebrando la fiesta de Halloween, no hay que decirnos que eso es demoníaco. Porque todo lo que se muestra ahí, y tumbas, y muertos, y telaraña, y brujos, y monstruos, ya eso de por sí nos dice que ahí hay algo malo. No siempre el diablo lo hace de esa manera, porque también él se viste como ángel de luz. Pero cuando es así tan desfachatado, uno tiene que decir, alguien con sentido común decir, pero es que estas personas que están promoviendo esto, no es posible que esto sea bueno, con el cuerpo al desnudo, con bailes prosaicos. Esto no es posible, aún pensando con la intención de matar un ser humano en el vientre de una madre. Por eso el llamado del apóstol Pablo es a que nos fortalezcamos en Dios para enfrentar estas fuerzas espirituales de maldad. Necesitamos el poder de Dios. Recuerden que estamos hablando, batallando contra los verdaderos enemigos. Necesitamos el poder de Dios para enfrentar estos enemigos espirituales poderosos y engañosos que son astutos. Esto no es un asunto de solamente activismo, solamente argumentos. Eso es bueno. Necesitamos hacer presencia. Necesitamos, si es posible, llenar todo el Congreso. Si es posible, llenar los espacios con mucha gente, hablando, orando, humillándonos.
pero necesitamos tener la llenura del Espíritu Santo para enfrentar al enemigo. En tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, donde quiera que tú te muevas, necesitas el poder de Dios para enfrentar al enemigo. De ahí que el llamado del apóstol Pablo es a estar firmes, a estar firmes. Esta fortaleza es necesaria para un propósito específico. Que los creyentes, que tú y yo seamos capaces de estar firmes contra las potestades malignas y que podamos resistirlas con éxito, vencerlas. Dice Jesús que esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Las puertas del Hades pueden estar ahí resistiendo, pero nosotros somos la iglesia avasallante, la iglesia victoriosa, la iglesia que camina, la iglesia que no se da por vencido, la iglesia que vence los obstáculos con el poder de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Pero estos enemigos no solamente operan en los cristianos, en la iglesia, y operan en los que no son cristianos. Estos malignos, espíritus malignos, poderes malignos, tienen la estrategia para manipular instituciones, estructuras sociales, de tal manera que generen perversidad entre los hombres, como tenemos instituciones claramente abiertas a favor del aborto, aquí como Profamilia y otras instituciones en los Estados Unidos, Planned Parenthood. Estos poderes malignos infiltran los gobiernos. Por eso yo digo, no es posible tener un campamento feminista, abortista, pro las causales frente al Palacio de Gobierno si no es con apoyo del gobierno. Eso no es posible. Y estos seres espirituales de maldad inciden, influencian los gobiernos, influencian los medios de comunicación, influencian la prensa. Es increíble cómo, y yo lo publiqué, es increíble cómo en un periódico sale un titular de que se aprobó el código sin las 3 causales, y en otro periódico dice que se aprobó pero con 2 causales y que hubo una que sí. Una confusión, porque dependemos de aquellos que nos están influenciando. Y uno piensa que la influencia es meramente humana, de raciocinio. No, hay influencias demoníacas. Y contra esas influencias demoníacas que tratan de destruir tu hogar, tu vida, la niñez, tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo, tus finanzas, tu salud, contra esas influencias demoníacas es que tenemos que aprender a luchar. Ellos están vencidos y no podrán con el poder de Dios en nosotros. No podrán. Nosotros vamos venciendo y los demonios van retrocediendo, van huyendo en el nombre de Jesús. Y estos espíritus malignos se infiltran en los gobiernos, en las comunicaciones, en el internet, en todos esos juegos de los niños, en la prensa, en los gobiernos, en la educación, donde ahora los ministerios de educación a nivel mundial y aquí también quieren dirigir, educar, gobernar a nuestros hijos. En la economía, en las artes, artistas, películas, entretenimientos, en la familia, nos quieren decir ahora ¿qué es una familia? ¿Cómo se comporta una familia? Que ya una familia no es de un hombre y una mujer, o una madre soltera o un hombre soltero. No, está hablando que una familia puede tener 2 papás o 2 mamás, y ahora se está hablando de 3 papás. 3. Es una aberración, es una locura.
Y no solamente esto, sino relaciones entre seres humanos y animales. Y no voy a seguir por ahí. Eso es demoníaco. Eso obedece a una mente oscura, una mente maligna. Pero también estos espíritus malignos se meten en las religiones, en creencias extrañas, en idolatría. ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13? Que los gentiles, cuando sacrifican a los ídolos, piensan que lo están haciendo a Dios, pero lo están haciendo a los demonios. Y dice Pablo, y yo no quiero que ustedes se hagan copartícipes con los demonios. Y ahora no solamente los tradicionales ídolos que nosotros hemos conocido, sino que se están levantando a nivel mundial muchos otros ídolos. Y detrás de cada ídolo hay demonios, dicho por la Biblia, dicho por el apóstol Pablo. Las personas piensan que lo están haciendo a Dios, que le están encendiendo una vela a Dios, pero no es a Dios, o al niño Jesús, al niño de que si yo quede Atocha o de Antocha, no sé cómo es. No es a esas criaturas, es a demonios, es a espíritus malignos, porque pocas personas van a querer adorar a Satanás como Satanás. Pocas personas. Hay un grupo que sí, que son satanistas abiertamente, pero Satanás está buscando adoración, que aún al mismo Jesús le pidió adoración. Te voy a entregar todo esto si te inclinas y me adoras. Satanás está buscando adoración. Y es difícil que la mayoría le adore como Satanás, pero sí le puede adorar a través de imágenes, a través de la idolatría. Por eso entendamos quiénes son nuestros verdaderos enemigos y vamos a aprender a batallar contra ellos. Los creyentes entonces tenemos que estar preparados para enfrentarnos a todas las fuerzas malignas en la batalla. Algunos piensan que nuestras armas solo son armas defensivas, que nuestra tarea es solo de resistencia, de aguantar, pero no. Un guerrero que jamás ataca a su enemigo y se limita solamente a defenderse está atrapado. Nosotros no estamos atrincherados ahí fortaleciendo ni aguantando todos los golpes del maligno. No, nosotros somos guerreros que estamos atacando. Nosotros somos guerreros que estamos en el campo de batalla, que estamos orando, que estamos ayunando, que estamos predicando el evangelio, que estamos siendo luz en el mundo. Un ejército que hace lo mismo, que se queda ahí atrincherado, no es apto para la guerra. Del mismo modo que una iglesia que no se lanza a la batalla, sino que permanece quieta a la defensiva, ya ha sido derrotada. Si tú dices, déjame quedarme tranquilo, no me voy a meter con nadie, no me voy a meter con el diablo y el diablo no se va a meter conmigo. Mentira, te destruye tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu salud, todo. En la guerra espiritual, la mejor defensa consiste en atacar. Pablo describe una armadura que es tanto ofensiva como defensiva. La Biblia hace una clara diferencia, aunque a veces nosotros no tengamos el discernimiento, para entender una acción humana y una acción espiritual demoníaca. Y por eso muchas veces necesitamos oración, necesitamos discernimiento, necesitamos pedirle a Dios y a veces caminar con un poco de cautela. Tenemos un enemigo que no podemos ignorar. Tenemos un enemigo que es engañoso, que es mentiroso, que tiene artimañas, que tiene planes, que tiene pensamientos inicuos contra nosotros. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. Tu lucha no es con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu suegro, con el jefe, con el compañero, con el profesor, con el amigo. No, tu lucha es contra Satanás. Ahí reside tu lucha. Y por eso cuando tú ves los ataques a través de seres humanos, vete a la fuente. Comienza a orar, comienza a reprender a lo que está detrás de esas personas que quieren quitarte la paz, que quieren llevarte a otro terreno, que quieren provocar emociones y sentimientos en ti. Hay situaciones que a veces uno las ve como si fueran naturales y no son naturales. En el caso de Jesús,
En Marcos 1, 32 al 34, dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Dos grupos, enfermedades y endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Enfermedades y demonios. Hay cosas que suceden de esa manera. Sin embargo, fíjense lo que dice Lucas 13, que había una mujer en la sinagoga, un día de reposo que Jesús estaba ahí, que desde hacía 18 años, ¿cuántos? Tenía un espíritu de enfermedad. Fíjense ahora qué diferencia, ¿verdad? Hay enfermedades que, claro, son enfermedades, pero hay enfermedades que son provocadas por un espíritu de enfermedad. Y fíjense qué extraño era este espíritu de enfermedad. Tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Es decir, que ellos habían tratado. Vamos a enderezarte de esta manera. No se puede. De otra manera no se puede. Me imagino que algunos hombres trataron de enderezarla. Nada. Que quizás la colgaron a ver si la espina dorsal se enderezaba. Nada. No había forma. De ninguna manera se podía enderezar. Era una curvatura, era una dobladura, un problema de la espalda provocada por un espíritu maligno, demoníaco, que lo dice aquí en la Biblia. Hay enfermedades que son biológicas, una patología, sí, pero hay enfermedades que son espirituales, que son demoníacas. ¿Qué yo hago? Cuando tengo lo que fuera, un dolor de cabeza, lo que fuera, lo primero que uno hace es reprender al diablo. Ya, si no fue él, bueno, está bien, no importa. Le di, pum, 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 ya. Lo primero es reprender al diablo. Por si acaso, ¿verdad? Esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre, libertad de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó, glorificaba a Dios y todo esto. Los religiosos se quejaron de esto. Y Jesús dice en el versículo 16, y a esta hija de Abraham que Satanás, Jesús está diciendo, Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura. A veces hay enfermedades que son generacionales. Hay espíritus malignos en tu familia, hay espíritus malignos en tu generación. Entonces tenemos que ver contra quién estamos luchando. Eso no quita que vayamos a un médico, que nos hagamos los análisis, todo lo que tengamos que hacer. Pero también tenemos que tener una mente abierta para ver quién está posiblemente detrás de ese tipo de enfermedad y reprender. En días pasados, mi esposa y yo estábamos hablando con unas hermanas que conocemos desde nuestra juventud, desde que éramos novios. Viven fuera del país. Y una de ellas nos contaba que su hijo tenía un problema, y era un problema espiritual, era una enfermedad, pero era un problema que ella detectó que era demoníaco. Y dice ella que oró por 1 año y medio, todas las noches, por su hijo, imponiéndole las manos y reprendiendo, hasta que en 1 año y medio fue liberado. Le tomó tiempo, es verdad. No fue desde el primer día, pero fue liberado. Se rompió esa maldición. Una enfermedad que los médicos estaban hablando de medicamentos de por vida. Se dedicó a orar, se dedicó a reprender y Dios le dio la victoria. Quizás hay cosas que tú tienes, está bien, son humanas. Un médico las resuelve, está bien. Aunque Dios es nuestro sanador por excelencia, Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Pero también hay situaciones que son demoníacas, que están oprimiendo el cuerpo del ser humano. Hay otro caso, en Mateo 12, 22.
dice que fue traído a Jesús un endemoniado que era ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Hay otro caso en Marcos 5 de un hombre con problemas mentales. Era quizás como le llamaríamos hoy el loco del pueblo. Un hombre, Marcos 5, versículo 12 en adelante, que vivía en los sepulcros, tenía un espíritu inmundo. Nadie podía atarle ni aun con cadenas, una fuerza sobrehumana, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Una persona que uno diría, ese está loco, un demente. Y sí es verdad, hay problemas mentales, claro que sí. Hay problemas psiquiátricos, claro que sí. Pero también hay problemas psiquiátricos que están íntimamente relacionados con espíritus malignos, íntimamente relacionados con demonios. Y este hombre fue libertado. Las cadenas fueron rotas por Jesús. En Marcos 9 se habla de un muchacho, aparentemente algún tipo de epilepsia. Dice que traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Una situación difícil. Cuando se lo trajeron a Jesús en el versículo 20, cuando este espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó, ¿desde cuánto tiempo le sucede esto? Y el papá le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Eso es lo que hace el enemigo. Lo que quiere hacer el enemigo, hurtar, matar y destruir tu familia, destruir tu vida, llevarte a depresiones, llevarte a suicidio, llevarte a un callejón sin salida. Eso es lo que el enemigo quiere. Él está operando desde lugares oscuros, en lugares silenciosos, muy sutilmente, sin nosotros darnos cuenta que Él está operando. Por eso estamos hablando, batallando contra los verdaderos enemigos, para que veamos, que abramos nuestros ojos, que nos fortalezcamos en Dios y luego vamos a ver las armas que Dios nos ha dado para enfrentar a estos enemigos. Y Jesús, la manera de reprender, en el versículo 25, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, oigan qué condición, mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Situaciones que a veces parecen humanas, médicas, biológicas, sin embargo, tienen un componente espiritual. Hay un hombre que acostumbraba a ir a la sinagoga. Y yo pienso, ¿cómo este hombre se habrá sentido durante tantos años? Eso está en Lucas 4. Con un espíritu inmundo dentro de él y quizás no sabía, quizás le provocaba enojo, una ira desbordada, quizás le provocaba depresiones, quizás le provocaba cierto descontrol o quizás una tristeza profunda. Pero era un hombre religioso. Ahí no tenía ningún tipo de manifestación externa, ni se revolcaba por el piso, ni vivía como un loco allá entre los sepulcros. No, era una persona común y corriente, pero con una vida, me imagino yo, con una vida como turbulenta, como que algo está pasando con él. Y dice que cuando Jesús estaba en la sinagoga, me imagino que este hombre comenzó a sentirse mal,
algo por la presencia de Jesús. Son imaginaciones mías, ¿verdad? La Biblia no dice esto, pero yo me imagino que comenzó a sentirse mal. Wow, ¿y qué es lo que me pasa? Este hombre, y como que de repente, como que le quiero decir algo, o que quizás lo quiero escupir, o le quiero vocear, como hasta que llegó un momento que el espíritu inmundo que estaba dentro del hombre exclamó a gran voz diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Hermanos, el enemigo está vivo, el enemigo anda suelto, el enemigo está operando en el mundo. Abramos nuestros ojos, no seamos ingenuos, dediquémonos al ayuno, a la oración, dediquémonos a la predicación del evangelio. Luego vamos a hablar, este jueves voy a continuar este mensaje. Luego vamos a hablar de esa armadura, de lo que Dios nos ha dado, esas armas para pelear, para guerrear, para batallar contra el enemigo. Sepamos de antemano que nosotros tenemos la victoria. Sepamos que Dios está con nosotros. Sepamos que no debemos temerle al enemigo. Y piensa, si hay alguna situación como que tú ves en tu vida que se recicla y vuelve otra vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez, y tú estás como en un círculo vicioso y como que no sales de ahí, mira a ver lo que ha acontecido también con tu familia de origen. A veces son patrones meramente emocionales, conductuales, pero a veces son patrones demoníacos. A veces son cosas de familia, pero a veces no, a veces son cosas espirituales. Pensemos. El abuelo fue un mujeriego, el papá un mujeriego, el tío un mujeriego, el otro un mujeriego, y cuando viene a ver para uno mantenerse con una sola mujer se le hace ultra difícil, porque no solamente son patrones conductuales familiares, sino muchas veces hay espíritus de metresa, demonios que están operando en toda una familia. O personas que mueren de accidentes. No sé si ustedes han visto familias que fulano murió en un accidente, el otro murió en un accidente, el otro murió en un accidente. Pero ven acá, ¿y qué es? ¿Y qué tanta coincidencia es esta? Hay espíritus que se mueven tratando de destruir a una familia. O hay familias que no se casan, y tú ves que si se casaron se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, y todo el mundo está soltero. Piensa, es probable que haya elementos conductuales, pero también es probable que haya elementos espirituales de maldad que estén aprisionando. O personas que no salen de la pobreza. Es verdad, hay elementos que tienen que ver con la planificación, las finanzas y un buen orden y el trabajo, y no darse a la pereza. Pero también hay espíritus que aprisionan a través de la pobreza, que no te dejan sacar la cabeza. Entonces no seamos ingenuos, pensemos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que de buenas a primeras estoy bien, y de buenas a primeras como que me tiran un manto de tristeza, como una melancolía, y yo digo, pero ¿y qué es esto? Y uno comienza a reprender al diablo inmediatamente, porque es una melancolía, es una tristeza, yo no sé cómo decirlo, pero que se torna como agradable. Es una melancolía, y te cae. Mira, hermano, sacúdete del diablo. Sacúdete de ese espíritu de tristeza. Sacúdete de esa melancolía. O también que en un momento dado, sin ninguna razón, tú sientes como una ira, tú sientes como un enojo. El diablo no está jugando. Los espíritus malignos no están jugando. No todo es humano, natural. No, hermanos, miremos más allá. Entendamos claramente contra quién estamos batallando, quiénes son nuestros verdaderos enemigos, para que no estemos peleando con una persona. Nuestros enemigos no son los seres humanos, no es la suegra, no es el suegro, no es el hijo, no, es lo que está operando detrás
detrás de esa persona. No es tu jefe que te está haciendo la vida imposible. Reprende al diablo. Dedícate a orar, dedícate a ayunar y rompe las amarras. Y tú vas a ver lo que Dios es capaz de hacer. Nuestro Dios es grande, hermano. No ha perdido una batalla. Nuestro Dios es poderoso. Grande es Él. Mire, si usted no conoce al Señor, este es un buen momento para hacerlo. La verdad que oyendo este mensaje, cuando yo vine al conocimiento de esta palabra, en mi vida hubo como una liberación. Se fueron las raíces de amargura que yo tenía y comencé a perdonar a personas que yo sabía que lo que fueron es usadas por el enemigo. Entonces yo quisiera que hoy nadie se fuera de aquí, ¿verdad?, sin conocer que nuestro enemigo no es la persona que está en el frente o a tu lado, sino que el enemigo son las huestes espirituales de maldad. Yo lo digo por mí porque a veces tú en el trajín de la vida tienes discusiones con alguna persona, pero en el momento quizás podría ser una dificultad para mí, pero después me doy cuenta que no es él, porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, eso me da a mí una paz tremenda, porque no le guardo rencor a nadie y perdono a todo el mundo. Amén. Voy a orar para aquellas personas que hoy quieran entregar su vida a Cristo y tener esa paz que como yo cuando vine al Señor la pude conseguir. Cierren los ojos. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has traído a través de nuestro pastor. Padre, mira aquellas personas que todavía no te conocen, Señor. Padre, trata con ellos, Señor. Dale, Señor, el conocimiento de tu palabra, Padre Santo, para que puedan entender y puedan liberarse de las raíces de amarguras y puedan perdonar a aquellas personas que quizás por mucho tiempo la llevan en sus corazones. Padre, obra, Señor, en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, puedes levantar tu mano y puedes decir: yo quiero ser de esas personas que ya no voy a tener esas raíces de amargura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay otra persona que haya hecho esta oración, puede levantar su mano. Lo que yo no quiero es que salgan de aquí con raíces de amargura y sin perdonar a las personas. Que este mensaje haya llegado a lo interior de su corazón. Gloria a Dios. Bueno, si no hay más nadie, pastor, ¿verdad? Lo hice por usted. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie. A esas personas que levantaron su mano al terminar el culto, pueden pasar aquí, a este local que está aquí, ¿verdad? Que ahí le van a hacer unos regalos y unas cosas. Vamos a estar puestos de pie para ser despedidos. Y damos gracias a Dios por este culto tan maravilloso que el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, disfrutar.